Gracias, presidente. La verdad es que la batalla contra la delincuencia parece ser la madre de todas las batallas. La delincuencia es un fenómeno mundial, la criminalidad está instalada en todos los países, cabe solo recordar México, con cifras superiores a los 7.000 asesinatos al año, Brasil y otros más de América Latina que tienen cifras altísimas. La pregunta es ¿por qué? Venezuela también, igual Chile. Aquí, si yo hiciera caso al senador Espina y algunos que han hablado, lo que más diría, digamos, que este país hay que irse porque la delincuencia se ha tomado Chile. Entonces, yo solo quiero decir que nadie está libre, ni un país de América Latina está libre del tema del delito. Y quiero señalar de que entonces aquí concluimos en que hay que seguir aplicando leyes para terminar con el delito, pero cada ley que hacemos no termina con el delito, sino que, como ha dicho por su intermedio el presidente del senador Espina, se aumenta el delito. Y hay que entonces entrar en una reflexión de que cómo estamos legislando y el resultado práctico es que los delitos aumentan. Entonces la pregunta es, ¿esta ley o las que pudiéramos discutir van efectivamente a rebajar la ocurrencia de los delitos? ¿El castigo, el aumento de las penas está siendo efectivo para rebajar el número de delitos? ¿La inversión o las tareas de prevención están siendo suficientes para impedir la reincidencia? Que, como ha dicho por su intermedio presidente, el senador Larraín, es mayor al 60%. Es decir, aquí hay clientes habituales de las cárceles chilenas. Y quiero rescatar de que el informe de la Corte Suprema, yo pediría a los senadores lo leyeran, establece algunos considerandos que vale la pena reflexionar del punto de vista de lo que estamos haciendo, lo que dicen los miembros de la Corte Suprema de Chile respecto de modificaciones que esta ley está haciendo. Señala la página 21 del informe de que la segunda modificación del Código Penal, la que sin duda podría producir en la práctica judicial más impacto, se propone un nuevo artículo 449, modifica completamente el sistema de determinación de pena respecto de delitos contra la propiedad. Así se establece una restricción decisiva a las facultades de determinación de la pena con la que cuenta el juez para esta clase de delitos, quien ya no podrá bajar el grado del marco jurídico aplicable a la pena en presencia de atenuantes, aunque deberá agravarlo en presencia de circunstancias establecidas en los numerales 15 y 16 del artículo 12 del Código Penal. Esta modificación, continúa, no obstante ser morigerada respecto a la primera propuesta del Ejecutivo, continúa siendo desproporcionada e ineficaz. En primer lugar, resulta desproporcionada por cuanto establece un régimen un sistema de excepción respecto a esta clase de delitos, lo que involucrará que los hechos de estos sean más gravemente sancionados que incluso algunos delitos contra la vida. O sea, yo quiero llamar la atención, señor presidente, que cuando tenemos que legislar sobre el tema de la defensa de la propiedad, todo indica, como dice el informe de la Corte Suprema, reitero, lo que involucrará que los hechos estos sean más gravemente sancionados que incluso algunos delitos contra la vida, la probidad funcionaria, la integridad física o la libertad sexual. A mayor abundamiento, en función de la propuesta, aquel que hurtó un celular en estos casos podrá tener una pena mayor que aquel que con idéntica atenuante obtuviera servicios sexuales por parte de personas mayores de 14 pero menores de 18 años, en los términos del artículo 367 del Código Penal. Del mismo modo, en el informe de la Corte Suprema se señala que la reforma al Código Procesal Penal parece de un impacto limitado y ofrecen pocos problemas interpretativos. Sin embargo, continúa, la problemática resulta de la reforma del artículo 127 del Código Penal relativa a la detención judicial. En efecto, el proyecto, luego de establecer como facultad policial el registro de vestimenta en toda detención judicial, autoriza al juez con razón suficiente para decretar una detención. El hecho de que el Ministerio Público considere que una determinada persona cometió un delito al que la ley tiene asignada una pena de crimen, es decir, autoriza una medida cautelar, sin ninguna consideración a algún peligro real o calificado de alguna clase, sino sobre la base de la gravedad de una determinada imputación. Esta cuestión contraria a toda lógica de la concesión de las medidas cautelares y constituye un retroceso mayúsculo desde la perspectiva del principio de inocencia. Nadie debería ser detenido sin antecedentes especiales y exclusivamente sobre la base de una denuncia o imputación.
Otro tanto puede decirse de la regulación del reconocimiento del imputado o su identificación como responsable del delito con razón suficiente para decretarla. La reforma del artículo 127 implicaría una vulneración abierta al principio de inocencia y al derecho jurídico previo. Por último, la existencia de errores burocráticos e interpretaciones incorrectas de la realidad sugieren que esta reforma podría provocar múltiples casos de detenciones innecesarias o frívolas, que en definitiva solo pondrán en peligro la legitimidad de un sistema que, tal como lo acepta el mensaje en términos generales, funciona bien. Yo, señor presidente, lo que hemos venido diciendo: fuerza, dureza, mano dura contra la delincuencia. Eso, de qué duda cabe, es el clamor popular y es la tarea y el deber de los legisladores. En este proyecto estamos incorporando un incremento de las correspondientes sanciones, reglas especiales para determinación de penas, criterios más restrictivos para la aplicación de pena alternativa, se libera a carabineros de la orden administrativa, se crea un banco unificado de datos, ADN por los robos, y el establecimiento de un procedimiento general sobre control de identidad ajena a los procedimientos de investigación criminal. Y uno dice, claramente todo esto es necesario, pero como hemos venido diciendo, y aquí para los especialistas, ¿dónde está la estadística que dice que mientras más aumentemos las penas, más se reduce el delito? Eso no existe. Y por lo tanto, como hemos venido diciendo, aquí hay que prevenir, aquí hay que reinsertar, aquí hay que generar condiciones para prevenir a los primerizos, y alguna medida existe aquí en este proyecto, pero totalmente insuficiente, la reinserción y la prevención. Mientras siga siendo un buen negocio la cárcel, porque además algunos van a después, como vamos a llenar las cárceles concesionadas van a seguir ganando mucho dinero, tenemos que prevenir. Tenemos que hacer tareas de reinserción y de rehabilitación. Y lo único que han tenido éxito en esta tarea han sido la Iglesia Evangélica, que lo hace de manera gratuita, señor presidente, y de manera efectiva, con reinserción, además sin pedirle un peso a nadie. Entonces yo digo, vamos a aprobar todas estas medidas, pero no le digamos al país que con estas medidas vamos a bajar los delitos, porque toda la experiencia indica que cada vez que tomamos medidas los delitos aumentan. Aumentaron los delitos en contra de los cajeros automáticos, está señalado en el informe. Y luego bajaron, porque los bancos tomaron medidas. Y yo decía cuando aprobamos esa ley, si alguien se preguntaba al momento de robar un cajero automático si le iban a dar 5 o 10 años. Era el tema de la oportunidad, el principio de oportunidad. Y por tanto, señor presidente, todas estas medidas planteadas, necesarias para combatir el delito, tienen que ser fortalecidas en materia de rehabilitación y de reinserción. Creo que perdemos una oportunidad extraordinaria en torno a esto. ¿Cuántas de las cárceles concesionadas, señor presidente, el Manzano 2, ahí están vacías? O sea, toda la infraestructura para poder generar trabajo en las cárceles, porque este es un país que los toma presos, los tiene por años y no trabajan. Los alimentamos, los cuidamos y no hacen nada, no producen nada. No hay régimen de trabajo en el interior de las cárceles. Y la pregunta es, ¿quién se rehabilita en el ocio improductivo? ¿Quién se rehabilita en el hacinamiento? Nadie. Entonces, yo llamo la atención a de que si esta ley va a provocar efectos como los que señala la propia Corte Suprema o como los efectos que hemos tenido otras leyes, estamos avanzando no en el camino indicado de prevenir, sancionar y reducir el delito, sino que estamos haciendo más bien un gesto que no va a cumplir con el objetivo que todos queremos. Y aquí no hay duda, señora presidenta, para despejar todo tipo de apreciaciones. Mano dura, fuerza en contra de los delincuentes, pero si en definitiva los delitos contra la propiedad van a tener penas mayores que los delitos contra la vida y además no tienen efectos inmediatos, creo que estamos en un problema que hay que reflexionar. Y tal vez este proyecto sea la oportunidad para hacerlo. Hablemos más de rehabilitación y de reinserción, no por tenerle compasión a los delincuentes, sino por tener efectividad concreta en la lucha contra la delincuencia. En ese sentido, vamos a aprobar el proyecto en general, pero vamos a presentar indicaciones para fortalecer la línea que, en mi opinión, y la de muchos, tiene la mejor perspectiva de éxito, que es trabajar más en la prevención, rehabilitación y reinserción, particularmente el 23% de todos los que van a la cárcel por primera vez, y que una sociedad que les niega una segunda oportunidad los obliga a reincidir. Estamos hablando de los primerizos, de los jóvenes que cometieron un error en su vida y que los condenamos para siempre a ser delincuentes.
Patagonia sin represa, nueva constitución ahora, no más AFP, he dicho, señora presidenta.